Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Hoy traigo a ustedes, déjenme pensar un poco, creo que esta ya es la tercera parte en que hablo sobre este tema, o vendría siendo como la tercera parte, porque voy a hablar nuevamente sobre los trolls con nombre de reformados que están en redes sociales y específicamente en Facebook. Ya más atrás estuve hablando del tema, pero no identificando al problema, y hoy quiero identificarlo con el nombre, ¿cierto?, que se les da, que es esta fanpage, estas páginas en Facebook, y personas también que se crean perfiles falsos, con fotos falsas, encubriendo su verdadera personalidad para poder, ¿cierto?, burlarse de otros, mofarse, hablar hasta falso testimonio, queridos hermanos, y estar hablando a las espaldas de otros hermanos, por envidia, no sé, por celos, bueno, no lo sé, hermanos, pero es lo que está sucediendo en redes sociales y creo que es un tema urgente a hablar, un tema para considerar, un tema para exhortar a través de la palabra de Dios, porque en este movimiento existen personas jóvenes y personas no tan jóvenes, queridos hermanos, que lamentablemente son los que habitan en esos círculos y causan en algunas partes daño a otros hermanos con su actitud, y en este caso, queridos amigos, también ensucian o le hacen un mal al movimiento reformado con sus formas de ser y con su actitud, que también y muchas veces cae en lo sectario. Así que en este día vamos a hablar nuevamente sobre los trolls, pero hoy quiero poner entre comillas trolls reformados. Claramente no creo que sean reformados, pero es un título que me gustaría poner en este video para llamar también la atención de ustedes a qué me estoy refiriendo y a lo cual me voy a referir. Todo lo que voy a hablar hoy está escrito en un artículo que tiene el mismo nombre, Troll Reformados, que está en la página Presbiterianismo Confesional, o mejor dicho, en el WordPress, que lo pueden encontrar allí en internet. Voy a dejar el link más abajo, como también lo dejé en el video anterior que hice sobre los jóvenes deformados. Así que, queridos hermanos, comenzamos este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional para hablar nuevamente sobre este tema. Queridos hermanos, antes de comenzar, como ya es de costumbre, ustedes lo saben, quiero mencionar a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerda, Neuma Literatura, si eres de Chile, andas buscando literatura buena, reformada, que te llegue en buenas condiciones, a buen valor. Neuma Literatura aquí en Chile es la mejor librería, queridos hermanos. Así que la puedes encontrar allí en Facebook como también en Instagram. Quiero recordarles, hermanos, que muchos de los libros que he regalado hasta el día de hoy, y el libro que ya se fue y que el ganador fue el hermano Fabián, y es el libro de Herman Bavinck sobre nuestro Dios maravilloso, un maravilloso, vuelvo a repetir, libro, los ha pasado nuestro hermano de Neuma Literatura. Así que sigue la página de mi hermano, dale un buen like allí a Neuma Literatura, y también si andas buscando literatura en México o para México, Colombia, Ecuador, sigue la página de mi hermana Andrea, que se llama Corandeo Librería. Allí también está mi libro, queridos hermanos, de Dor Publicaciones, que se llama Espiritualidad Confesional. También puedes encontrar una introducción a la teología del pacto de mi hermano Alejandro Viveros, y también el tema sobre el bautismo de infantes, que también lo escribió mi hermano Alejandro Viveros. Boceto de los pactantes, queridos hermanos, un maravilloso libro, Dor Publicaciones, y lo puedes encontrar allí en Corandeo Literatura.
Bueno, esa fue la franja comercial. Bueno, queridos amigos y hermanos, vamos a comenzar. Y primero quiero citar Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Dice así, escuchen bien, queridos hermanos: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí el apóstol Pablo hablando a este joven llamado Timoteo, exhortándolo, animándolo. Pero aquí en este versículo 12, queridos hermanos, hay algo específico. Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Y esto, queridos hermanos, se ha perdido últimamente. Y cuando digo que se ha perdido últimamente, me estoy refiriendo a plataformas como Facebook, y específicamente Facebook, donde habitamos la mayoría de nosotros, donde se ha perdido el respeto, donde solamente hay burlas, mofas, falso testimonio, hablar por detrás de otros hermanos, inventar cosas en ciertos casos, formarse un grupo hasta sectario, y eso lo voy a hablar un poco más adelante. Esto es lo que está sucediendo alrededor nuestro. Páginas con nombres de trolls reformados, por allí hay otras, pero son del otro lado, como el lado más arminiano, perdón. Pero existen otros más, el troll reformado, no sé, reformadillo. Había uno hace años atrás que se escondía debajo también de un falso perfil, Don Prospe, que también existió en su tiempo, Don Chacalín también, que existió hace años atrás, y otros más trolls que, bueno, hoy día no están, pero siguen algunos utilizando en redes sociales con falsos perfiles. A lo mejor no se hacen llamar trolls, ni muestran un perfil parecido a lo que sucedía años atrás, pero esconden su rostro bajo una foto que no es la de ellos, un perfil que claramente lo utilizan solamente para burlarse de otros o para adquirir información de otros, o como se dice, y regularmente en este tipo de plataformas como YouTube, los haters o haters, no sé cómo se pronuncia bien, que también están dentro del cristianismo, y a veces el deseo o la ansiedad que tienen estas personas es exclusivamente de burlarse de otros, de mofarse de otros, de jactarse también por el conocimiento que tienen, y querer poner el pie encima de aquellos que no piensan igual. Esto es preocupante, es muy preocupante. Me gustaría leer algo de lo que escribí hoy. Dice así: la decadencia es una palabra que nos puede ayudar a comprender lo que estamos viviendo en redes sociales, y creo que es una muy buena palabra. Según la RAE, decadencia tiene que ver con acción o efecto de decaer, ir a menos. Mi intención a utilizar este término en particular es mostrar cómo el movimiento reformado, en algunos círculos, ha ido perdiendo su fuerza, bondad, importancia y valor al aceptar y dar rienda suelta a jóvenes reformados que utilizan falsos perfiles para hacer burla y mofa de otros hermanos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablo de jóvenes reformados, no me estoy hablando de los que son realmente reformados, sino aquellos que utilizan este nombre. Por eso está como entre comillas, jóvenes reformados. Decadencia, ¿cierto? Como decía la RAE, ir a menos. Y esto es así.
El movimiento reformado hace unos años atrás fue creciendo y ha ido creciendo poco a poco, eso hay que admitirlo, es verdad, hemos ido creciendo poco a poco por la gracia de Dios, pero en ciertos círculos esto inicia y hoy va, como se puede decir, a pique, hacia abajo, porque ha perdido la fuerza, ha perdido la bondad, la importancia y el valor, queridos hermanos. Y se han ido a la vereda de la burla, de la mofa, de dar falso testimonio, de inventar cosas de los demás y, como dije hace un momento atrás, ser sectarios en ciertos temas que no deberían ser. No entienden lo que es la catolicidad de la iglesia y eso es terrible. J.C. Ryle escribe: la sana doctrina protestante y evangélica es inútil si no va acompañada de una vida santa. Es peor que inútil, es sumamente perjudicial. ¿Y qué verdad es esta? ¿Qué verdad es esta? Es más, Pablo allí exhortando a este joven Timoteo le dice que debe ser ejemplo de los demás. Habla de pureza, habla de santidad, de buscar una vida santa. Además, si nosotros leyéramos el libro de Joel Bick sobre la espiritualidad puritana, allí podríamos entender y comprender de que varios de aquellos ministros de aquellos tiempos, toda su doctrina era adornada por una vida piadosa, por una vida en santidad. Claramente eran hombres caídos al igual que nosotros y tenían defectos. Pero, queridos hermanos, eso no niega el hecho de que ellos buscaban una vida en santidad, la santificación. Y hoy en día, analizando, y esto lo puedes hacer tú también, analizando un poco las redes sociales, hay personas que pareciera que les diera alergia, urticaria, el hablar sobre la santidad. Es más, yo creo que lamentablemente no entienden el concepto. Hablan de legalismo en ciertos casos, hablan de pietismo en ciertos casos, pero nosotros leemos la palabra de Dios, leemos las epístolas de Pablo o de Pedro también, y el llamado a la santidad, a la santificación es muy, pero muy claro. O sea, el Evangelio viene a tu vida y obra transformación no a ciertas partes del hombre, sino al hombre completo. Claramente esto va en progresión, ¿cierto? En el día a día, hasta terminar nuestros últimos días, valga la redundancia, aquí en este mundo. Pero debemos buscar ciertamente una vida en santidad. Esto es así. Difícilmente podemos encontrar, escucha bien, querido hermano, ejemplo y buena conducta en aquellas personas que se esconden bajo un falso perfil. En esto hay que ser claros, queridos hermanos. No hemos sido llamados a burlarnos de los demás y mucho menos a hablar falso testimonio contra otros. Podemos ver claramente en el texto compartido más arriba que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo triste y lamentable es que muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes, como dije hace un momento atrás, han errado el blanco en su vida cristiana y en estos asuntos particulares. Ahora quiero citar a Joel Bick. Este es un comentario que se hace en la Biblia Herencia Reformado. Tú lo puedes buscar allí en 1 Timoteo 4:12. Él escribe esto: el crecimiento en la gracia que se recomienda aquí no es para recibir el honor de los hombres, sino para obtener su respeto a través de su conducta piadosa. Existen dos problemas que se manifiestan, queridos hermanos, en círculos supuestamente reformados, los cuales me gustaría nombrarlos. Bueno, lo que dice Joel Bick es verdad. El crecimiento en la gracia que se recomienda aquí no es para recibir honor de los hombres. Ojo con eso. A veces buscamos la gloria o la alabanza de los hombres. Y eso lo voy a hablar un poco más abajo. No existe una búsqueda
de la santidad. Número 1, no existe una búsqueda de la santidad, y es lo que hablaba hace un momento atrás. La problemática que hemos expuesto en innumerables ocasiones viene a manifestarse aquí de una forma más clara. El amor, o mejor dicho, la idolatría al academicismo teológico, que muchas veces eleva a la sola razón, es el gran problema de esta generación. Una actitud exclusivamente académica al estudio teológico, sin la dependencia del poder del Espíritu Santo, llevará inevitablemente a tener un conocimiento abstracto, pero lamentablemente un corazón endurecido. Un corazón endurecido. La teología debe bajar al corazón, debe hacerse vida en nosotros. J.C. Ryle escribe: conciencia de pecado y profundo aborrecimiento del mismo, fe en Cristo y amor hacia Él, deleite en la santidad y anhelo por ser más santo, amor hacia el pueblo de Dios y desagrado por las cosas del mundo. Estos son los signos y las pruebas que siempre acompañan la conversión. Ahora, queridos jóvenes, no es malo el estudio teológico, para nada es malo el estudio teológico. Lo que sí es malo y pecaminoso es adquirir un conocimiento con el propósito equivocado. Creemos que la teología es el arte para vivir para la gloria de Dios. Es el arte de vivir para la gloria de Dios, parafraseando a William Ames. Y agregaría yo, para el servicio de los santos. Así debería ser. Para la gloria de Dios, y para el servicio de los santos. No puedes seguir con esa actitud burlesca e irreverente. Examina tu corazón y clama a Dios por verdadero arrepentimiento. Esto debería suceder. Sé que algunos me dirán que soy alguien extremista o fanático. Bueno, puede ser que alguien escuche o vea este video y diga esto: bueno, este es un extremista, este es un fanático al escribir estas cosas, ¿cierto? Pero la Escritura es muy clara al respecto. Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Querido joven, no te dejes llevar por estos movimientos que están en redes sociales. Ellos pueden citar a varios autores reformados y piadosos, pero si su actitud es contraria a lo que ellos mismos escriben, aléjate de aquellos círculos. Aléjate de aquellos círculos. Y si existe esa intención en tu corazón, examina tu corazón y ve a Dios a clamar por arrepentimiento, a clamar por iluminación para que puedas conocer aquellos pecados que te son desconocidos, que pueda haber luz en tu corazón y puedas arrepentirte al respecto. Hoy muchos van por ese camino. La burla, la mofa, la irreverencia a los mandamientos de Dios. Esto ya lo hablé en una ocasión. Hace un tiempo atrás escribí un artículo sobre la descarga ilegal de PDF, y cierta persona, cierto joven de un círculo, o mejor dicho, un ex pentecostal al más estilo de Cruzada de Poder, porque esa es la forma en que él se manifiesta en redes sociales, un poco matonesca, un poco grosera, burlesca en ciertos círculos allí en WhatsApp, haciendo memes y otras cosas más, levantando falso testimonio también, y dialogando con otras personas, hablando detrás de otros hermanos. Esa es la actitud que hoy está en redes sociales, y son esas actitudes, querido joven, las cuales tú debes evitar a toda costa. Ve a los Salmos, ve a Proverbios. Debemos escuchar primeramente la voz de nuestro Dios, la corrección de nuestro Dios conforme a su palabra, que debemos andar en santidad, en piedad. No debemos ser unos burlones, no debemos ser alguien que se mofa de otro, y me estoy refiriendo específicamente a ese actuar que llega a ser fanático, llega a ser desenfrenado y a veces hasta enfermo. El querer ensañarse con otra persona hasta querer destruir la persona en sí. Eso ya está mal. O sea, me atrevería a decir que ese corazón ni siquiera es un corazón
regenerado. Así que, joven, ten cuidado al respecto. Y si tú andas en esto, escúchame bien, si tú andas en esto, ve a los pies de Cristo. No está bien, esto no está bien. Me gustaría tocar otro tema que dice así: amar la gloria de los hombres. Porque claramente puede suceder esto, no se quiere o no se desea la búsqueda de la santidad, pero a la vez, mientras más conocimiento tengo, empiezo a errar el blanco y ya no busco la gloria de Dios, sino busco que mi propia gloria, ¿cierto? Me desvío, saco a Cristo, a quien debería estar apuntando, y me empiezo a apuntar a mí, y de allí nacen celos, discordias, envidias, ¿cierto? Yo quiero ser visto, ¿ah? Y empezamos a tener envidia a otros hermanos que por la gracia de Dios han crecido y son de mucha bendición para una gran cantidad de hermanos en redes sociales. Esto pasa. El otro problema, como escribí acá, y quiero leérselos, es perder el foco central del estudio teológico y desviarlo, lo que acabo de decirles. El hombre caído es amador de sí mismo. Siempre estará buscando gloria y alabanza. Entonces, cuando alguien en particular deja de exaltar a Cristo y comienza a desviar la atención a los demás sobre sí y sus enseñanzas, o en este caso, en sus chistes y burlas a otros, de forma reformada, atento, claramente esa persona ha errado el camino. Esto se manifiesta cuando se exhorta a estas personas a abandonar su mal actuar y ellas reaccionan de forma negativa y altanera. Me ha pasado hablar con otras personas y ser altanera es lo que demuestran al momento de que alguien les exhorta a dejar ese mal actuar. El apóstol Pablo explícitamente le escribe a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y esto debería estar pasando en nuestras vidas, queridos jóvenes. Bueno, yo no tan joven, claramente, pero debería estar pasando en nuestras vidas. Debemos tener cuidado de nosotros mismos. Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. Y a veces cuánto confiamos más en nuestro corazón que en aquellas palabras que nacen del estudio teológico piadoso de otra persona que nos ve en este mal andar y nos ayuda a corregir, ¿cierto? Y decimos: no, yo tengo la razón. ¿Ah? El orgullo, Dios tenga misericordia. ¿Ah? La egolatría también que nace en nuestro corazón. J.C. Riles nuevamente escribe: puede que tus conceptos doctrinales, escucha bien, puede que tus conceptos doctrinales sean correctos, puede que tu amor hacia el protestantismo sea ardiente e inequívoco, pero a pesar de ello, todo esto puede no ser más que conocimiento racional y parcialidad. La gran cuestión es esta: si eres capaz de hablar con Dios, además de hablar acerca de Dios. Ya he hecho una gran cantidad de videos tocando este tema. Hay un video que se llama Una fe muerta. Hay un video que también habla sobre la santificación. Y déjenme decir que videos como esos, tristemente nadie los ve. Y no es porque yo quiera tener más vistas, sino que los videos que hablan sobre lo práctico del cristianismo, sobre el llamado a vivir una vida santa, son los videos que menos se ven. Pero cuando se habla sobre algo controversial, el morbo de nuestro corazón siempre va a buscar aquello en vez de... wow, es sorprendente, es sorprendente. Y volviendo al tema, he hecho varios videos de eso. Y esto es así. Podemos tener un gran conocimiento acerca de Dios, pero no tener la intimidad con Dios que deberíamos tener. En oración, en la dependencia del poder del Espíritu Santo, en meditación. ¿Qué pasa con nuestra vida? Joven, ¿qué pasa con tu vida en esto? Examina tu corazón. Y el otro tema que me gustaría tocar, queridos hermanos, es el sectarismo. Y esto también sucede en estos círculos con gente troll, con páginas troll, ¿cierto? Que les gusta mofarse, que llegan a un extremismo de verse exclusivamente a sí mismos como la verdadera iglesia de Jesucristo. Y esto es horroroso, horroroso. Nosotros creemos, y esto ya lo vengo diciendo hace ya innumerables veces, creemos que bautistas, luteranos, anglicanos,
pentecostales también son nuestros hermanos en Cristo. ¿Tenemos diferencias? Las tenemos, ¿cierto? Pero lo fundamental debería existir unión. Unión para hablar también sobre temas relevantes, unirnos a hablar en lo que está pasando en este contexto también, hablando de lo que está sucediendo en tu país, en mi país, situación social, política, ideología de género, juntarnos, hablar, expresar lo que Dios también nos ha enseñado, llevarlo a otros. Esto debería suceder, pero lamentablemente muchos se niegan a participar de la misma mesa con un bautista, con un pentecostal, con un luterano, y ellos se creen los reformados, queridos hermanos, y no le dejan lugar a nadie, Por allí hay una falsa iglesia que se hace llamar Iglesia Puritana de Argentina, que lamentablemente han caído en ese error y no solamente se hacen ver como la verdadera iglesia, sino que también han levantado falso testimonio a varios hermanos en redes sociales. Así que si ves ese grupo o esa página, aléjate, aunque tenga buenos sermones de Spurgeon, de Juan Calvino, buenas citas, aléjate de ese lugar. Bueno, ¿por qué quise hablar de esto? Porque el día de ayer en mi perfil personal de Facebook escribí esto, escuchen bien. Está bien luchar contra enemigos del cristianismo. Hablo del liberalismo teológico, la teología de la liberación, ideologías paganas, etc. Está bien. Pero cuando se forma una burbuja exclusiva que se aleja de la catolicidad de la iglesia y rechaza una unión sana en temas relevantes, claramente esto es sectarismo y aquello, queridos hermanos, hay que rechazarlo rotundamente. Esto lo escribí en Facebook, en mi perfil personal. Ahora, quisiera aclarar que en esta frase me estoy refiriendo a un pequeño movimiento supuestamente reformado en redes sociales que he estado observando de hace tiempo. Este grupo se considera exclusivo, o mejor dicho, solo ellos son la verdadera iglesia de Cristo y no permiten a nadie ingresar si no creen absolutamente en todo lo que ellos profesan. Entre paréntesis pongo yo 2 o 3 libros que han leído, bueno, y a veces eso es verdad. Mi apreciación nace de una crítica que se nos hizo en la fanpage Fe y Cultura. A todo esto, Fe y Cultura, búscalo en Facebook, sigue la página, dale un like, comparte el material, donde se invitó a una hermana bautista a hablar sobre el rol de la mujer en la familia. Y esto pasó. Compartí esto en un grupo que me pertenece, que es de mi autoría, que se llama Reformados, y que una hermana hoy está administrando conmigo, donde un hermano dijo, pero ¿cómo es posible que una hermana bautista estuviera en ese programa? Hubieron como 2 críticas de parte de esta persona, que fuera mujer y lo otro que fuera bautista. Y después me recriminó algo como de predicadora. Y ahí me pude dar cuenta de que ni siquiera había visto el video. Uno, porque la hermana jamás fue presentada como predicadora. Segundo, porque no es predicadora ni pastora para nada. Y es más, ella habló del sometimiento bíblico con respecto a la mujer, al hombre. Y bueno, esta persona, como podemos ver, de una forma bien sectaria, no aceptaba esto. Para mí era algo sorprendente y hasta, no sé cómo decirlo, que quedé anodado. Pero esto sucede en redes sociales, no solamente como la iglesia esta que hablé hace un momento, que se llama Iglesia Puritana de Argentina, que eso sí que van en el sectarismo bien heavy, sino en esta parte también de ser reformado, de que bueno, yo no me junto con bautistas, por favor, no me junto con bautistas. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Existe la iglesia universal, la iglesia invisible de Cristo. No podemos desechar a cualquiera porque a nosotros nos da la gana. ¿Existen diferencias teológicas? Sí, existen diferencias teológicas que sí, en cierto sentido, nos pueden separar. Por algo existen las iglesias bautistas, por algo existen las iglesias presbiterianas, por algo existe la iglesia anglicana. Hay modos de gobierno, liturgia, en nuestro caso la teología pactual, ¿cierto? El paidobautismo, los credo-bautistas, etcétera, etcétera. Pero en lo esencial, en lo fundamental, doctrinas fundamentales al respecto, debería existir un tipo de unión amistosa para poder luchar y combatir
contra estas ideologías que se han levantado en este mundo últimamente y que quieren destruir el cristianismo, quieren destruir la familia, en que podamos a lo mejor tomarnos de las manos, queridos hermanos, e ir juntos a los pies de Cristo en arrepentimiento, porque hemos fallado y no hemos hecho nuestra tarea en este mundo como deberíamos estar haciendo. Bueno, eso era el tema del sectarismo. Quiero finalizar con algo. Y esto ya es algo de reconocer, es algo también de confesar. Hace ya casi 13 años atrás en que despertó todo este movimiento reformado, crecí lamentablemente en círculos donde existían este tipo de trolls, este tipo de burla, este tipo de mofa, donde también caí dentro de esto, y debo decir que me arrepiento. Lamentablemente no tuve una guía, alguien que me guiara, no tuve ¿cómo se puede decir?, un sostén pastoral, un liderazgo que pudiera ayudarme al respecto. Para que ustedes me conozcan, yo no crecí en una iglesia presbiteriana, sino en una asamblea de Dios. Tuve serios problemas cuando empecé a estudiar teología reformada o a conocer la teología reformada hace años atrás en esta iglesia, Asamblea de Dios Autónoma, allí en Viña del Mar, en Forestal Alto, Paradero 5. Les voy a dar, ahí anotado toda la dirección, no. Y cuando tuve estos problemas, claramente tuve que cambiarme de iglesia, pero tampoco tuve una guía que me pudiera ayudar al respecto. Empecé a abrazar las doctrinas reformadas, creí y aún creo que son la verdad, la solidez del cristianismo, pero, y lamentable y tristemente, vuelvo a repetir, caí en estos círculos trolls, en estos círculos de burla, de mofa. Y por la gracia de Dios, al pasar el tiempo, a pasar los años, con hartos porrazos, como se puede decir, Dios me trajo a un camino ya más de luz, en el sentido no de iluminación, de luz, al poder ver mis propios pecados. A eso me estoy refiriendo, hermanos, poder arrepentirme de todo esto y poder tomar el camino recto, tomar las responsabilidades de la vida cristiana como deberían ser. Pero me costó, queridos hermanos, me costó bastante. Ahora, querido joven, que a lo mejor, no sé si todos irán a llegar a este momento del video, no se queden con todo lo que hablé hacia atrás. Tampoco no veas esto como un ataque, no, sino un llamado a que puedas examinar tu vida, un llamado a que puedas ver que esto no es la vida cristiana. La vida cristiana no es llegar a las plataformas y ser conocido, aunque a veces y por las circunstancias de la vida llegamos a ser conocidos. A mí me ha pasado, he llegado a ser conocido y no es algo fácil, de verdad. No es algo fácil. ¿Por qué? Porque también luchamos contra las intenciones de nuestro corazón pecaminoso, que como escribí hace un momento atrás y también les hablé al respecto, busca nuestro corazón la alabanza de los hombres, y eso no está bien. Por lo cual, querido joven, y vuelvo a repetir, esto no es un ataque, sino un llamado a detenerte, un llamado a pensar, un llamado a leer la Escritura, un llamado a que vayas a los pies de Cristo y que Él pueda traer sobre ti iluminación sobre textos bíblicos como estos y muchos más, donde se nos llama a la santidad, se nos llama a la pureza, se nos llama a ser ejemplos, se nos llama a tener cuidado de nosotros mismos. Y creo que es Dios poderoso, creo que Dios es soberano, y como Dios ha hecho la obra en mí al pasar de los años, Dios también puede hacer esta obra en ti, y lo puede hacer de forma poderosa. Querido joven, si tú estás estudiando teología, que no sea con el propósito equivocado de qué, de acumular conocimiento acerca de Dios, y a partir de eso querer poner el pie encima sobre los otros. No. Si tú estás estudiando teología, que sea con el fin para glorificar a Dios y para el servicio de los santos. Así debería ser, y de alcanzar este mundo para la gloria de Dios.
Bueno, queridos amigos y hermanos, este ha sido el capítulo final sobre este tema, porque ya no quiero hablar más sobre este tema, creo que hasta aquí ya está bien, sobre los trolls reformados o estas personas que habitan en redes sociales como Facebook, que lamentablemente andan en este caminar. Así que quiero invitarles ya aquí en estos últimos minutos a que se suscriban un poco más abajo a mi canal, que también compren mi libro. Allí también hablo sobre este tema, sobre cosas que fui viendo a través del estudio teológico, en el seminario teológico hace años atrás, la falta de piedad, etcétera, etcétera. Y recuerden que en Coram Deo librería pueden encontrar mi libro, y también en Amazon. Pero en Amazon está muy caro, así que les recomiendo buscarlo con mi hermana Andrea Vázquez en Coram Deo Literatura. Así que nos vemos en un nuevo episodio. Sigan Fe y Cultura allí en Facebook. Vamos a tener a más invitados. Próximamente podríamos hablar de temas muy relevantes, muy importantes. Así que atentos, queridos hermanos, y nos vemos hasta la próxima.